Le damos la bienvenida a los estudios de la radio a Gonzalo Bon, militante social de nuestra ciudad. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, buen día para todos. Gonzalo, bueno, estuviste presente en esta semana en la sesión del Consejo Deliberante donde se trató el proyecto de emergencia alimentaria, proyecto de ordenanza de emergencia alimentaria que no tuvo el aval por parte del Consejo Deliberante, voto de la mayoría que lo rechazó. ¿Cómo impacta esto en todo el trabajo que vienen desarrollando las instituciones, distintas organizaciones sociales en la continuidad del funcionamiento de los merenderos y comedores comunitarios? Primero, para mí no hay mayoría. Es un empate que se define con el voto del presidente del Consejo. Ahí hay que cambiar la palabra, porque no es mayoría eso. ¿Sí? Me parece que cuando es 5-5 yo no veo ninguna mayoría. Sí, un voto doble. Claro, bueno, justamente. Pero sí, es verdad, por algo obviamente estamos acá, porque el problema que tenemos es cómo va a seguir funcionando. Nosotros intentamos tejer un puente, muchas veces con la mayoría de donaciones que estamos tratando de sostener. Y bueno, ojalá muchos y muchas de los que están escuchando puedan seguir aportando a los espacios, que cada vez es más difícil, porque veníamos hablándolo de la situación, de la crisis socioeconómica que hay y la dificultad que tienen las familias, ya no solamente para donar, sino para sostenerse entre sí, ¿viste? Entonces, eso hace que haya mermado las donaciones que reciben los merenderos y comedores, y que se haga cada vez más difícil el sostenimiento de esos espacios, porque muchos de los espacios, bueno, ustedes las vieron, son compañeras que o lo hacen en su casa o son en centros comunitarios, iglesias, pero que ponen de su bolsillo, y el bolsillo cada vez más flaco, ¿viste? Entonces, el puente que habíamos tejido como de organización para llegar hasta la emergencia alimentaria, la verdad es que, bueno, se rompió. El puente no, lo cruzamos hasta el otro lado en realidad, pero bueno, del otro lado lo que nos encontramos es un abismo en donde hay que recalcular, ver cómo seguimos, que obviamente tenemos toda la fuerza para seguir, porque esto no lo hacemos por nosotros, ¿no? Lo hacemos por los niños, las niñas, las familias que en estos momentos están yendo a los merenderos, a los comedores barriales que hay, y también abuelos. Eso es una realidad. Dentro de lo que fue la sesión y dentro de lo que es el chicaneo político, dentro del funcionamiento del Consejo Deliberante, en algún momento como que se acusó a la Cámpora de ser la impulsora de todos estos merenderos. Sí. Como referente político dentro de esta organización, ¿qué es lo que te causó esto? No sabes, voy a tratar de decirlo prolijamente. Bueno, la verdad es que nosotros no entendemos cómo se llegó a este punto. Si me permiten 2 segunditos, hacer un raconto muy rápido, pero solamente el último tiempo, el último año, en diciembre se cae la última emergencia alimentaria que hubo declarada en Villa Regina, que hubo 2 anteriores. ¿Por qué 2 anteriores? Porque, bueno, yo no me voy a meter en la política partidaria en este momento, un análisis un poquito más complejo, pero Macri tiene un solo mandato por la crisis socioeconómica que deja. A eso se suma una pandemia y un mal gobierno, hay que decirlo, que en términos económicos pasado, que también por eso tienen un solo mandato. Entonces se declaran 2 emergencias alimentarias entre 2021 y 2023 en nuestra ciudad. Nosotros creíamos que con la devaluación que había, con la crisis profundizándose por la inflación, etcétera, las dificultades económicas, los puestos de trabajo que se han perdido, creíamos que era necesario una nueva declaración de emergencia alimentaria en nuestra ciudad. Bueno, desde enero se está pidiendo eso, desde la multisectorial. En abril lo presentan compañeras. A ver, si quisiera esto ser partidario, lo hubiese presentado un partido,
¿no? El proyecto de ordenanza. Antes de ir a este año, Sí. las emergencias alimentarias anteriores fueron acompañadas por mayoría, hubo mucha... Unanimidad. Lo votó, bueno, 2 de las concejalas que votaron en este momento en contra. Por eso decimos que es una posición política, ¿no? Porque las concejalas que votaron en contra en este año, por una decisión política, Payapi y Maidana, básicamente, habían acompañado las emergencias alimentarias anteriores. ¿Cuál es la explicación para, en una profundización de la crisis socioeconómica, votar en contra de lo de ahora? Pero además, con una ordenanza muy mejorada. Por ejemplo, no se entregaba más dinero a los merenderos y comedores. Se entregaban solamente artículos para que ellos, la leche a los merenderos, cambiémoslo, había concejales que pidieron, y esto fíjate que hasta qué punto es amplio, que hay concejales que acompañaron que vienen desde el radicalismo, la Cámpora, Colina, La Libertad Avanza, el PRO, todos esos espacios acompañaron la emergencia alimentaria. Del otro lado tenías quienes impulsaron las anteriores emergencias alimentarias, pero que ahora no acompañaron, bueno, hay Payep. La verdad es que bueno, eso también es un asterisco aparte. El tema es que vuelvo a repetir, retomo esto de, lo presentaron merenderos y comedores al proyecto de ordenanza ese en abril, lo cajonearon el Ejecutivo hasta julio, porque evidentemente tenía otras prioridades. Se trata la semana pasada, que también vamos a hablar un poquito de las cosas que se dijeron en esa sesión, pero en el medio el intendente es quien agarra y acusa primero a la Cámpora, acusa ahora a la Cámpora y a Barrios de Pie, que es una organización totalmente desarticulada, y además que ninguno de los merenderos y comedores que nosotros que estaban impulsando la emergencia alimentaria está Barrio de Pie, ni la Cámpora, por ejemplo. Entonces, el nivel de ignorancia que maneja el intendente en temas sociales, para mí es abrumador. Pero además, hay que decir también algo. Nosotros no pusimos un tope de merenderos y comedores, y esto voy a decirlo muy, muy claro, porque el intendente acusa de merenderos fantasmas, y nosotros dijimos que no hubiese tope de merenderos y comedores. ¿Por qué? Porque la anterior emergencia alimentaria, sobre todo la primera, lo usó el actual partido político que gobierna en nuestra ciudad, porque a mí, que no digan que es una continuidad ahora sí, la verdad que tienen hasta los mismos funcionarios, mucho. Uh-huh. Entonces, lo usó porque a una vecina mía, porque en Regina nos conocemos todos, a una vecina mía le ofrecieron poner un merendero para que le daban plata. El actual gobierno de la ciudad. Entonces, cuando nosotros decimos, che, amigo, mirá, tenemos todos estos merenderos y comedores de iglesia, de centros comunitarios, de centros barriales, de familias que están sosteniéndose, y además en la ordenanza que lo hablamos con los merenderos y los comedores, porque son personas que están sosteniendo realmente espacios sociocomunitarios, le dijimos, nosotros vamos a pedir que esto se audite, que cada 3 meses haya una revisión de cómo se está trabajando. Porque ¿qué debería hacer la municipalidad? Lo que debería hacer es, che, hay niños, niñas que están yendo a un merendero. Vamos a ver qué pasa con esas familias. Vamos a esos merenderos, que son espacios de contención, y veamos qué pasa con esas familias. No lo hicieron. De hecho, el martes fue la sesión para la votación de la emergencia alimentaria, y lunes y martes fueron a recorrer los merenderos que nosotros les dimos un listado. ¿Saben cuándo fueron a recorrer un merendero, merienda? Fueron a la mañana, la mayoría. Obviamente estaban cerrados. Pero además, hay merenderos que no abren todos los días. Bueno, la verdad es que esos son los merenderos que ellos dicen son fantasmas.
y te abofetea en la cara, la verdad, un poquito, porque son espacios sostenidos a pulmón de un montón... Perdón. Sí, entendemos tu compromiso con toda esta situación y bueno, cómo te está afectando, porque venís militando desde hace tiempo socialmente dentro de Villa Regina, pero y ahora es la gran preocupación, ¿cómo va a continuar? Acá estuvo esta semana José Oliva y Socorro Orjeira, integrante de CONIA, que bueno, más allá de lo que haya definido el Consejo Deliberante, dijeron, como sea, vamos a continuar con el trabajo de los merenderos y los comedores comunitarios en los días que se pueda, en los horarios que se pueda, y con la colaboración de la gente o con fondos que podamos aportar cada uno de nosotros. Yo les voy a pedir perdón porque, bueno, estoy bastante sensible con este tema, pero entre triste y con bronca, así que voy a tratar de expresarme lo mejor que podía. El martes fue la sesión, el miércoles nosotros fuimos a entregar productos a un merendero y una de las nenas se acercó y nos abrazó y me dijo que muchas gracias por la ayuda que le estábamos dando. Y la verdad es que cada uno de los que sostienen esos espacios, merenderos, comedores, muchos espacios sociocomunitarios en realidad que además hacen un juego, un cuento, las compañeras hacen de psicólogas porque van madres muchas veces violentadas, a familias que se quedaron sin laburo y hacen ese trabajo que hoy no pueden hacer las trabajadoras sociales, que no dan abasto, que también me gustaría decir algo de eso. ¿Y cómo no lo vamos a sostener ahora? O vamos a intentar sostenerlo. También es una realidad que hay espacios que ya se están cerrando. Lo vimos la semana pasada, Generando Redes hizo una publicación que estaba por discontinuar las viandas que ellos estaban realizando. No voy a decir el nombre porque es alguien que vino, pero un compañero también me dijo, mirá, perdí el trabajo, no puedo continuar con el comedor que estaba llevando. Hemos logrado sostener ese espacio, pero así venimos sosteniéndolos a pulmón. Vamos a hacer algunos festivales, vamos a intentar llevar otra propuesta para que la población pueda donar. El tema es que sin un apoyo del Estado continuo, sin un apoyo continuo en la permanencia, es muy difícil. Realmente es muy difícil. Uno lo intentaba y lo hacía por esto, ¿no? A ver, yo quiero... Acá hay un tema con algunas declaraciones que se hicieron en la última sesión que me parece, y que escuché al intendente. Me parece que de una irresponsabilidad supina las expresiones tanto de Albriú, de Garré, de la Cialandá, de la misma Payapi. Por ejemplo, algo que se dijo es, che, no, si nosotros articulamos con CENAF. ¿CENAF? Todo esto que estoy diciendo se puede comprobar, pueden ir a los organismos, pueden consultar, pueden ir a los barrios. CENAF perdió en el último tiempo entre licencias y traslados 10 personas de trabajo. Y no es que es licencia porque las enfermedades laborales que están sucediendo en CENAF son gravísimas porque está explotado ese espacio. De hecho, constantemente hablamos con las trabajadoras y nos dicen, che, hay un montón de programas que necesitamos que bajen porque la emergencia en Regina es muy grande. Y cualquiera que va a CENAF sabe que la gran mayoría, por no decir todo, las intervenciones son cuando recién interviene el Poder Judicial muchas veces. Uh-huh. Entonces, porque están desbordados justamente. Entonces, ¿qué articulación están haciendo con CENAF?
¿Qué pasa con, bueno, hacen lo que pueden en la escuela, pero ayer una maestra de la 316 me decía, yo invitaría a las concejales a que vengan los lunes a la 316 para que vean cómo los pibes toman hasta 4 tazas de leche, porque el fin de semana no comieron casi. Entonces, esas cosas suceden. Y no son espacios, los merenderos y comedores son espacios solamente en donde se está bancando la olla de alguna forma, sino que son espacios de comunión, en donde los pibes tienen un lugar de pertenencia, de referencia, de alguien que se está preocupando por ellos. Porque también hay una realidad que no tenemos programas para contención en términos de, por ejemplo, de consumo problemático. Ahora en el CONI estamos hablando de la ludopatía infantil. Hay un montón de cosas que la sociedad está en un retroceso enorme y la municipalidad está defendiendo su posición, que su posición, la verdad que no sé cuál es. Sí creo que estamos como Villa Regina, como ciudad, y yo me la imagino como una casa en donde estamos haciendo un baño con un jacuzzi y una cerámica de lujo en una casa que no tiene techo y no tiene para cocinar. Villa Regina es eso. Hoy Villa Regina es eso. Noviembre, el aniversario de los 100 años de Villa Regina, que yo creo que está emulando el 2010 de Cristina, pero, amigo, 2010, primero se contuvieron todas las cuestiones sociales, había trabajo, un montón de otras cosas antes de un festejo. Entonces vamos a tener una Villa Regina hermosa, preciosa, con un montón de obra, 700 millones para hacer una calle, ni hablemos de que están detonadas todas las calles. Yo vine, si van a ver mi auto van a decir, che, no entra una mancha de barro más, pero va a ser una cuestión de lujo, que yo entiendo que hay gente que lo vota por eso, en una ciudad que está detonada. Y acá yo lo que diría es, che, empecemos a mirar la cuestión social. ¿Por qué? Y que lo venimos diciendo, porque no hace falta ser un brillante para saber que, no sé, en la década de 1930, los conventillos, cualquiera que vaya a leer historia va a decir, che, cuando había crisis económica, hay una cuestión de inseguridad. Vos podés poner todos los consejos de seguridad que quieras, pero si no intervenimos en lo social, crisis 2001, ¿se acuerdan las entraderas? Kunkel era el ingeniero, el falso ingeniero que... Ay, no me acuerdo cómo era. Sí, algo muy pero algo muy parecido, que se reformaron las leyes penales por la inseguridad que había. Bueno, ahora estamos en la misma. Y si no intervenimos, pero además en la misma, con pibes y pibas que no tienen un proyecto de futuro, con consumos problemáticos y sin la intervención de ningún lugar en el Estado. Entonces, yo no sé si no ven la gravedad de lo que está sucediendo por la ceguera ideológica. Eso sí me parece que es ceguera ideológica. Yo defiendo la cuestión de la militancia social que hago, pero no solamente porque creo que es mejor para los sectores con los que yo estoy militando, sino porque creo que es mejor para la sociedad. Que la mayoría de los pibes y pibas tengan un mejor futuro, más oportunidades, espacios de referencias positivos, espacios de contención en donde hay juego, hay cuestiones lúdicas, hay enseñanzas. Muchas son iglesias que los contienen. No, perdón, yo le estoy dando porque estoy... Vehemencia. Vehemencia. No, se entiende. Parece a veces medio incoherente después de haber declarado en la ciudad de los niños, Regina, que no hayan acompañado este proyecto los mismos concejales. Y bueno, sí parece, como bien vos decís, que estos 100 años no están como involucrados los chicos. Van a estar en el pedaleando por el gran trabajo que hace el Club de Leones y todas las instituciones. Ustedes obviamente celebrando algún Día del Niño más, el Día de la Primavera, como que siempre está del lado de la gente. Y cuando vino José, que decía que Luis había ido a
a Luis y todo su equipo a pedir ahí ayuda el día de la campaña, ¿no? Ahora ya como esto le suelta la mano, ¿no? A todos los que trabajan por y para los chicos. Miren, yo creo que vuelvo a lo mismo. Nosotros, todo lo que he dicho acá, se puede ver o en actas y lo que voy a decir es en actas de consejo, en las redes sociales, en cualquiera que vaya a un barrio. Bueno, por ejemplo, una de las cosas que se dijeron el martes fue el programa Huerta, que ya se lo habían lanzado, entonces para que las familias pudieran cosechar, porque bueno, yo estoy de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo. De hecho, cualquiera que vea va a ver que nosotros hemos dado cursos para salida laboral, un montón de cosas, porque me parece que la preocupación de la cuestión del trabajo es importante, que yo no lo veo en la municipalidad igual. Pero supongamos esto. Bueno, en agosto vos te acordás que las familias tienen que comer. Pero además tenemos un problema. Muchas de las tierras donde necesitamos que se planten, el trabajo que tenés que hacer en la tierra es infernal. En el Sauce una vecina me decía, yo planto en mi patio y se lleva el agua todo lo que... Porque no hay una contención, una deriva donde se derive el agua que cae de la barda. Entonces, hay un desconocimiento, vuelvo a lo mismo, me parece que hay un desconocimiento muy grande y mentiras, ¿no? Ahí es donde más me preocupa porque eso hace que se descrea después de absolutamente todo. Si vos me decís, por un lado, miren, en un momento llegaron a Alconia ya está, el intendente se va a ocupar de los merenderos y comedores. Ya dijo, así que no necesitamos preocuparnos con más. Nosotros dijimos, bueno, ¿cómo se va a preocupar? Porque nosotros queríamos que salga la emergencia alimentaria. ¿Por qué? Para que no haya la discrecionalidad que hay. Digamos, che, vos me caes bien, merendero, comedor, te doy, porque existe eso. Le estaban dando a merenderos y comedores. Ahora no quieren a estos merenderos y comedores. O a todos. Porque nosotros queríamos para dentro todos. De los que están anotados y autorizados sería pero los que están dentro de toda la planilla, algunos le manda y a otros no. Sí. ¿Y a los que no, porque qué características reúnen? Tipo, ¿no son de iglesias o porque...? No, porque hay iglesias a las que no las han convocado tampoco. Ah, ok. Perdón, pero lo que voy a decir, sí, pero me parece que si no les son útiles y como él dice, hay algunos que se dieron cuenta de que este camino no era el que conducía. Y sí, fueron, pusieron plata y hay algunos que no les son útiles. ¿Por qué? Por una cuestión de organización, de unidad, de creer que el resto merece lo mismo. Acá hay algo importante. No hay pibes y pibas de primera y de segunda en Regina. Todos merecen un vaso de leche. Por eso es importante que no haya discrecionalidad en el Ejecutivo para el uso de los recursos. Entonces, pero además, bueno, nosotros nos vamos a encargar de los merenderos y comedores. De Garré diciendo, no se preocupe que los vamos a ayudar igual. Los utilizaron o algo así, dijo, no me acuerdo. De todas esas expresiones, ¿cómo la compatibilizás con la expresión? Nosotros no vamos a darle nada porque no queremos intermediarios. Salud. Gracias. ¿Cómo compatibilizás las dos expresiones? Una de las dos son mentiras, como mínimo. Ellos mismos, estoy usando sus propias palabras, ¿eh? Entonces, Gonzalo, vos con esta hablamos con Gonzalo Bon, militante social de Villa Regina, y la pregunta es, con toda esta recorrida, tuvieron una serie de encuentros los referentes de los comedores, de los merenderos con el intendente, que cuando se presentó la ordenanza para tratarse en el Consejo Deliberante, Maidana, la concejal Claudia Maidana, anticipó que el intendente les había dicho que la ayuda iba a llegar familia por familia. Sí. Imagino que ya se ha hecho todo el relevamiento y ya están recibiendo la asistencia alimentaria para cortar de esta manera la asistencia a merenderos. Nosotros defendemos mucho los espacios sociocomunitarios, por lo que dije antes, ¿no? No es solamente un espacio para leche y cosas. Pero está buena la pregunta, ¿por qué? Porque esto no es así. A ver, Alberú llegó y despidió trabajadoras sociales, de hecho.
del municipio. Quedaron solamente 6 trabajadoras sociales para toda Villa Regina. Por ejemplo, La Unión y toda esa zona, donde por una cuestión de recursos, ¿no? Acá no voy a no pongo las tintas sobre las trabajadoras sociales que hacen un trabajo enorme. Pero la realidad es que la gente de La Unión tiene que ir a Cumelén para hablar con las trabajadoras sociales. No hay una recorrida de barrios, pero porque es abismal el territorio y es muy poco los recursos que hay. Entonces, por ejemplo, te encontrás con los vecinos diciéndote, che, mirá, en este contexto, no estoy hablando a mí, si vos en otro momento me decías, che, la asistencia social me parece que hay que sacarla porque, sí, bueno, discutámoslo, porque hay trabajo, porque este contexto, este es un momento para cambiar de paradigma. Che, mirá, solucioname lo básico ahora porque estamos mal. Yo no veo que haya, ni ahora, ni los 12 años anteriores, instalado muchas empresas en la época de Albriú, ¿eh? Uh-huh. Perdón, pero yo no... sí. Perdón, me voy por la rama, pero... La asistencia, ¿está llegando a las familias? No está llegando. ¿Va a haber alguna comunicación directa con las asistentes? De decir, che, esta semana no hubo nada, o ustedes se van a comunicar. Mira, hasta donde yo sé, había asistentes sociales que enviaban familias a los merenderos y comedores que el municipio dice que no están, no va a ayudar. Hasta donde yo sé, por ejemplo, a una mamá le habían dicho que como su hijo estaba inscripto en la planilla de un merendero, no le podían darle el bolsón de comida. A las familias le hacían elegir entre una garrafa o un bin de línea que casi no llegó este año, con un invierno súper crudo, leña a los hogares. Entonces, yo la verdad, si eso está pasando, ojalá que pase. Yo, obviamente, ojalá que pase lo más rápido posible. Lo que yo digo es, materialmente es imposible la cobertura con 6 personas de todo el territorio, y además lo que sucede normalmente, por ejemplo, la otra vez llegó, creo que a Cáritas o a una parroquia, no me acuerdo a qué lugar, leche. ¿Por qué? Porque de estos productos que se estaban por vencer a nivel nacional. ¿A quién fueron a buscar para repartir la leche? A la referente de un barrio, de un merendero. Ahora lo tienen que hacer familia por familia. Según lo que se votó y lo que se dijo por parte del Ejecutivo, sería ahora, voy a tu casa o vos venís hasta el Cumelén y te llevas esto y esto. Eso, ojalá dentro de un mes se los pueda responder. Por lo pronto, eso no lo vemos. No hay, vuelvo a lo mismo. Pensemos que el programa Huerta, que este programa en teoría que ya habían lanzado, pero que no, porque ayer salió la publicación, que recién el fin de agosto se entregarían la semilla para, supongamos que plantarla en septiembre, con toda la suerte, fin de septiembre tener algo, octubre, no sé, que está, vuelvo a lo mismo, está buenísimo que se haga, pero la verdad es que lo que nosotros vemos es algo distinto. Hay que hacer un análisis más profundo. Es un municipio totalmente retirado de las cuestiones sociales y con una dificultad socioeconómica, la verdad, muy grande, que cualquier vecino o vecina lo puede percibir en su vida cotidiana, bueno, con las problemáticas de cierta falta de acceso. Por ejemplo, calefacción, la cuestión más básica. Un bin de leña, hoy te sale, todos se quejan, digo se quejan porque en mi barrio tampoco hay gas, de cuánto le vino de gas. Pero probablemente a la mayoría le vino 70 lucas, 60. Un bin de leña hoy está 30 lucas, 35 promedio. Que una familia lo gasta en una semana. 120 lucas al mes estamos hablando. Una familia de bajos recursos.
Hay un montón de puntos para seguir analizando y bueno, cuando sepas un poco más en detalle qué es lo que va a pasar después de esta decisión del Consejo Deliberante, te esperamos para que nos comentes. Gracias por venir. Muchas gracias por el espacio, disculpen la desprolijidad, también la sensibilidad un poco, pero bueno, uno es persona y hay ciertas injusticias. Si no me hirviera la sangre con ciertas injusticias, la verdad que no haría política. Gonzalo, militante social.